Y seguimos caminando, seguimos disfrutando de esta mañana de lunes y ahora, si te parece, te voy a presentar a Guillón Pablo. Es quiropráctico y con él vamos a hablar, bueno, pues de cómo se puede paliar el dolor articular y muscular, entre otras muchísimas cosas. Guillón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si lo digo bien o no, que es muy importante que a uno le llamen por su nombre. Sí, pues sí, Guillaume, es complicado pronunciarlo en español, pero yo siempre me presento como Pablo, así es más fácil. Bueno, pues intentaremos decirlo bien. Efectivamente, decirlo en español es complicado. Supongo que a medida, ¿no?, que lleves más tiempo aquí y pues nos lo pondrás un poquito más fácil. Porque cuéntanos un poco, Guillón, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en Santiago de Compostela, que es donde tienes tu clínica? ¿Cómo has llegado hasta este lugar? Bueno, pues yo soy francés, nací en Toulouse y me gradué en Toulouse y nada, me llegué aquí por vida personal, digamos, Uh-huh. y desde 2018 estoy ejerciendo en Galicia. Uh-huh. ¿Estás concretamente en Santiago de Compostela? Sí, tengo dos consultas, una en Teo y una en Santiago. Vale, vamos a preguntarte en primer lugar, o voy a preguntarte, ¿qué es la quiropráctica? Para un poco ubicarnos y saber exactamente qué es lo que haces. Guillón. Sí, es cierto que en España la quiropráctica no se conoce mucho, al revés de los otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Italia y todos los países europeos. La quiropráctica básicamente es una profesión sanitaria Uh-huh. que está definida por la OMS como pues la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención de los trastornos neuromusculoesqueléticos. Uh-huh. Y nada, lo que hace el quiropráctico es, pues, cuando recibe su paciente, es averiguar si lo que tiene el trastorno del paciente se refiere a una articulación, a un músculo, un tendón, un ligamento, un nervio, y intentar, pues, aliviar y remediar a los trastornos de los pacientes. Uh-huh. Guillón, ¿qué se está notando durante estos meses, ¿no?, en los que la vida ha cambiado mucho? ¿Cómo afecta a esto, a tu trabajo? Pues hay un aumento de los pacientes. Hubo un aumento sobre todo durante y después del confinamiento, del primer confinamiento, porque la gente tuvo que quedarse en casa, hacía menos actividad física, otros hacían demasiado, se lesionaban. Y entonces cuando pues volvíamos a abrir las consultas, pues Sí. recibimos muchos pacientes que padecieron de lesiones o de falta de actividad, entonces de malas posturas también, de estar mucho tiempo sentado en mala postura en el sofá o en cama con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con lo que sea. Y entonces pues el trabajo de quiropráctico es remediar a eso y dar consejos también posturales para evitar que el paciente pues vuelva a desarrollar estos trastornos. Uh-huh. ¿Los pacientes se acercan hasta el lugar físico donde tienes la clínica o esto también ha cambiado y tenéis consulta online? Sí, yo personalmente empecé pues desde el 16 de octubre, que es Sí. el Día Internacional de la Columna Vertebral, empecé con consultas online. Básicamente lo que hago, tengo un protocolo de preguntas que hago también en consulta, pero esto se puede hacer online básicamente. Voy preguntando al paciente varias preguntas, haciendo varias preguntas enfocadas y especializadas hacia su trastorno que me está comentando el paciente. Y luego, si se puede hacer, pues intentamos hacer un examen clínico, un autoexamen clínico por parte del Sí. paciente, si se puede hacer. Y luego al final, pues tengo una idea más clara de lo que tiene el paciente y según los casos, o bien veo que puedo hacer algo, entonces le invito a pasar por la consulta de manera física. Sí. Veo que no puedo hacer nada, entonces le mando al médico de cabecera con un informe y en el caso de que el paciente necesite, pero no pueda salir por una razón, por ejemplo, que esté infectado por el COVID, Uh-huh. que dio positivo, entonces lo que hago es un asesoramiento online con el paciente, dando consejos, Claro. estiramientos, ejercicios para fortalecer y demás.
O sea, adaptándose a los tiempos que vivimos para atender a los pacientes. Me gustaría, Guillaume, que me dijeras cuál es el paciente tipo que te llama por teléfono, que acude a la clínica. Los pacientes tipos son pacientes con dolor lumbar, sobre todo. Aunque ahora mismo tengo un poco más de pacientes con dolor de hombro también, pero el típico paciente suele ser o bien dolor lumbar o bien dolor cervical. ¿Y esto por qué se produce? ¿Por qué hay tantas personas que tienen dolores lumbares? Antes nos hablabas de malas posiciones, de malos hábitos en general, ¿no? Que en primer lugar Sí. ya no sabemos ni sentarnos. Exactamente, eso es una de las razones que, pues, porque bueno, ahora con la evolución de los trabajos, hay mucho más trabajos de oficina, que no están siempre adaptados, entonces la gente está o bien mal sentada o tiene el puesto de trabajo que no está adaptado, altura de pantalla, colocación del teclado, el ratón. Yo suelo aconsejar un ratón vertical y no horizontal, que son los de siempre. Cambiar a un ratón vertical. Eso permite por lo menos evitar tendinitis de codo y así que los dedos no tengan que luchar contra la gravedad. Siempre doy consejos de posturas, que sea en el trabajo, que sea sentado o que sea de pie también. Uh-huh. O sea, entiendo, por ejemplo, que sería interesante ponernos en contacto contigo, Guillaume, para que nos des unas recomendaciones personalizadas, porque ni todos tenemos el mismo tipo de trabajo, ni nos sentamos en las mismas sillas, ni estamos las mismas horas, y de esta manera se podría evitar lo que tú dices, ¿no? Que llega a tu consulta como trastorno habitual, que es el dolor lumbar. Claro, lo ideal sería que podamos prevenir todos estos trastornos, aunque hagamos todo bien, siempre puede haber un dolor que aparezca, pero por lo menos intentar evitar que poco a poco se instale un trastorno y que tengamos que necesitar ayuda. Entonces, la clave está en la hidratación, la actividad física, los estiramientos, la alimentación equilibrada y el cuidado de las posturas. Uh-huh. Tenemos que decir, Guillaume, si te parece, que estás ubicado en la calle República del Salvador, en Life Clinic. Dime, Sí, corrígeme. sí, exactamente. Tengo mi despacho ahí en la clínica del Salvador, Rua del Salvador, la Life Clinic, que es una nueva clínica médica que acaba de abrir, y tengo mi otra consulta en Teo. ¿Tenemos algún número de teléfono? Digo, por si alguien está interesado, ¿no? En pedir información, Sí. en contarte exactamente, ¿no? ¿Cuál es el problema, por si puedes ayudar o no? Sí, claro. Siempre se me puede contactar al 672-715645. Se me puede buscar en las redes sociales como el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, perdón, o en YouTube también. Tengo un canal donde comparto con mis pacientes unos vídeos que intento adaptar a su trastorno. Y nada, también cuando se pide cita intento hacer una pequeña reunión con los pacientes antes de la consulta misma, sí. O bien si no pueden acudir les mando un PowerPoint para que entiendan lo que es la quiropráctica realmente. Uh-huh. Lo que vamos a hacer en la consulta. Bueno, te has puesto en contacto con nosotros porque tienes un proyecto de teleconsulta gratuita. No sé si tiene alguna peculiaridad de la que no hayamos hablado, Guillaume. No, este proyecto de teleconsulta gratuita, pues es lo que comentaba, sí. Que desde el 16 de octubre lo que hago es para los pacientes que necesiten, estoy disponible a través de esta consulta online, la primera consulta, que me permite a mí averiguar más o menos de forma más o menos clara lo que pueda tener el paciente, sus trastornos y a ver cómo le puedo ayudar. Esta primera consulta es gratuita y luego, en función, pues o bien le invito a pasar por la consulta o bien le oriento hacia otro profesional. Guillaume, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guillaume Pablo, y por habernos acercado un poquito más a este mundo, ¿no? De la quiropráctica, que realmente pues no es demasiado conocido de momento, ¿no? ¿Tú por qué crees que es esto? Bueno, pues España es un tema un poco distinto de los otros países, sí. Porque España es casi el único país de Europa que todavía no lo reconoce como profesión sanitaria. Uh-huh. Entonces, bueno, desde el 26 de junio
de este año, Sí. la quiropráctica en España goza de un primer reconocimiento por parte de la Administración, porque los servicios quiroprácticos proporcionados por quiroprácticos licenciados que han cursado la carrera de entre 5 y 7 años a tiempo completo, sí que están reconocidos como de carácter sanitario por parte del Ministerio de la Hacienda. Es decir, que las consultas no llevan IVA en las consultas. Es un primer reconocimiento de la calidad de formación de los quiroprácticos, que son licenciados, que tienen la carrera, y la calidad de servicio que prestamos. Como es el caso de Guillaume, Pablo. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya muy bien. Muchas gracias.